Top mis 5 dinosaurios favoritos. Número 5. Triceratops. Triceratops es uno de los dinosaurios más interesantes. Su nombre viene del griego tri, que significa tres, ceras, que significa cuerno y tops que significa cara, así que su nombre hace referencia literal a sus características más sobresaliente, tener tres cuernos en la cara. Los Triceratops vivieron hace aproximadamente 68 millones de años en el período Maastrichtiano, en Norteamérica, fue uno de los últimos dinosaurios en aparecer. Además de sus tres cuernos tenía una cola larga que tenía huesos y era muy movible. El Triceratops era un dinosaurio fornido, que caminaba en cuatro patas y se ha dicho que era muy parecido al rinoceronte moderno. Se cree que medía entre 7 y 9 metros de largo y aproximadamente 3 metros de altura, así que no era un dinosaurio pequeño. Por este motivo y por sus cuernos, se cree que podía defenderse de grandes depredadores. Número 4. Dilophosaurus. Su nombre viene del griego y significa lagarto de dos crestas. Vivió en parte del Triásico y del Jurásico hace aproximadamente 200 millones de años. Se cree que puede ser una especie primitiva de los ceratosaurios. El Dilophosaurus medía aproximadamente 2,5 metros de alto y 7 de largo, por lo que era un dinosaurio grande, y podía llegar a pesar hasta 400 kilogramos. Una de sus características principales es que tenía una cabeza estrecha y mandíbulas poco poderosas. Ahora que si queremos resaltar algo era que tenía dos crestas paralelas, que eran diferentes en las hembras y en los machos. Durante el tiempo que hemos conocido a los Dilophosaurus, los expertos están convencidos de que es un terópodo, sin embargo lo han designado a por lo menos 9 grupos de terópodos que se conocen, sin que se ajuste a ninguno de ellos a la perfección. Se cree que fue uno de los primeros trépodos conocidos. Se piensa que caminaba en dos patas por su característica anatomía y sus cortos brazos. La longitud de sus brazos es el principal motivo por el que se cree que no podía andar en cuatro patas. Número 3. Spinosaurus. Spinosaurus es uno de los dinosaurios más grandes de los que tenemos noticia. Era tan grande que lo podemos comparar a dos elefantes juntos. El Spinosaurus era más grande que el tiranosaurio y el gigantosaurio, pero ellos eran mucho más pesados que él, tenían mucho más volumen. Los Spinosaurus eran más bien delgados y largos, se estima que medían de 12 a 18 metros, y pesaban más o menos 20 toneladas, que es lo que pesarían dos carros grandes juntos. Se cree que vivió en África durante el Cenomaniano inferior en el período Cretácico, vivió hace aproximadamente 100 millones de años. El Spinosaurus era un dinosaurio muy particular, tenía un cráneo angosto que podríamos decir se asemeja al de algunos reptiles de la actualidad, más o menos como un cocodrilo. Sin embargo, su principal característica es que tenía espinas en su espalda conectadas con su piel que crecían hasta 1,65 metros de altura. Hay dos versiones acerca de cómo estaban compuestas. La primera sugiere que formaban una especie de vela con membranas entre cada espina, y la segunda que estaban rodeadas de grasa, de manera que podía almacenar agua para épocas difíciles. Número 2. Tiranosaurio Rex. El Tiranosaurio Rex es uno de los dinosaurios más estudiados y más reconocidos por la cultura popular. Su nombre viene del griego tirano, que significa literalmente tirano o malvado, que era quien tenía poder absoluto, y la palabra saurus que significa lagarto, así que es un lagarto tirano al que además se le agrega el rex, por lo que su nombre completo es el rey de los tiranos lagartos o depredadores, tanto por su tamaño como por su poder. De este dinosaurio solo se conoce una especie y se cree que vivió hace 65 millones de años, aproximadamente, en lo que se conoce como el período Cretácico. Era un dinosaurio realmente grande, podía medir hasta 3 metros de largo, casi como un camión de pasajeros, y se piensa que podía pesar entre 6 y 4 toneladas. Además tenía una cabeza muy grande, que medía 1,5 metros, su cabeza es una de las más grandes conocidas. Su gran cabeza estaba equilibrada por una cola muy pesada para mantener su balance y permitirle caminar.
El tiranosaurio era terápodo, esto quiere decir que caminaba en dos patas, estas estaban cubiertas de almohadillas que no solo lo protegían contra el terreno, sino que eran una especie de resorte, en cada paso el tiranosaurio ponía gran intensidad que se transmitía a todo su cuerpo para mantener el balance y cierta velocidad. Una de las principales características del tiranosaurio rex es que tenía miembros superiores pequeños, una especie de manos que tenían dos dedos con garras afiladas, pero no te dejes engañar por su tamaño y aparente fragilidad porque eran muy fuertes. Número 1. Velociraptor. Velociraptor es uno de los dinosaurios más famosos y más fascinantes que te vas a encontrar, pertenece a los terópodos dromeosáuridos y vivió principalmente en el período campaniano, que sucedió a finales del período Cretácico, más o menos hace 75 a 71 millones de años, principalmente en Asia. Su nombre viene de una de sus principales características, Velociraptor significa en latín ladrón veloz, lo que nos habla de su increíble capacidad para correr. Lo interesante es que corría en dos patas como algunos otros dinosaurios, es decir que era bípedo, tenía una cola muy larga y rígida, y tres poderosas garras en sus patas, estas patas tenían huesos muy similares a los huesos de las aves que conocemos, además tenía una garra curva en cada pata. A diferencia de lo que puedes pensar, no era un dinosaurio muy grande, podía alcanzar hasta 1,8 metros de altura y pesaba alrededor de 15 kilogramos, lo que lo hacía muy ligero. Tenía alrededor de 30 dientes de cada lado, sus dientes eran como sierras, quizá esto lo ayudaba a capturar y no dejar ir a sus presas. Una de las características principales del Velociraptor y que quizá no te esperas es que tenía plumas. Es poco común pensar en los Velociraptor con plumas, porque han sido erróneamente retratados en la televisión y en las películas. Tenían plumas en todo el cuerpo y en los antebrazos tenía plumas complejas, como algunas aves actuales, sin embargo no volaba. Sus plumas las utilizaba para atemorizar a sus presas, también para mantener su temperatura corporal y por supuesto a las hembras para proteger a sus huevos. Bueno amigos, esto ha sido todo, hasta la próxima. No olviden dar like y suscribirse.